Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal, donde como ya saben, tratamos temáticas de astrología seria. Nos interesa la astrología que nos puede ayudar en la medida de lo posible a conocernos, a entendernos mejor, a comprender mejor nuestra vida, todo este tipo de cosas. También tratamos otras temáticas como decodificación, psicogenealogía, siempre con un enfoque orientado hacia lo terapéutico o hacia este ámbito que acabo de describir, entendernos un poco mejor. Y hoy vamos a revisar un tema que siempre es interesante, siempre tiene sus complejidades. Vamos a hablar un poquito, aunque sea algunas cositas de este tema, que es la articulación signo-planeta-casa. Esos tres elementos que son la base, el ABC a la hora de aprender astrología. Si tú quieres aprender seriamente a leer, a trabajar con cartas natales, eso es el ABC. El signo, el planeta y la casa. Los 12 signos, todos los planetas, luminarias de las 12 casas. Pero llega un momento que cuando tú sabes, por ejemplo, estudiado los 12 signos, has estudiado todos los planetas desde el Sol hasta Plutón, has estudiado las 12 casas y dices, bueno, cuando aparece un planeta en un signo y en una casa, por ejemplo, no sé, Marte en Sagitario en la casa 6. Bueno, ¿cómo integro, cómo articulo esas tres nociones para llegar a una lectura que sea coherente? Y ahí empiezan un montón de también interpretaciones, a veces confusiones. Por ejemplo, como la cosa que aparece en el título del video. ¿Realmente es lo mismo, por ejemplo, una luna en la casa 8 que una luna en Escorpio, que una luna en aspecto con Plutón? ¿Realmente? Bueno, aparece toda esta, digamos, este enredo muchas veces que es un clásico desafío para el estudiante. Incluso si tú estás en una formación sistemática, sólida de astrología, va a llegar un momento en que, como decía, luego de aprender signos, planetas y casas, vas a tener que empezar a pensar cómo articulas esa relación. Y eso siempre es un desafío. Ese es el primer punto que quiero recalcar, que siempre va a ser eso un desafío. Todos pasamos por ahí, todos, digamos, nos pasó lo mismo prácticamente, que decimos, bueno, y a ver, ¿y cómo junto esto? ¿Cómo llego de esta información que tengo separada como en tres compartimientos, signo, planeta y casa, a articularlo en algo que tenga algún sentido, que baje a tierra y que tenga que ver con la persona? Porque estamos viendo la carta natal, nos vamos a referir a cartas natales de personas. Bueno, ahora quiero comentar, como digo, dos o tres cositas con respecto a ese tema que tal vez, es mi intención, puedan contribuir a aclarar un poquito el panorama y a despejar las cosas y fijarnos en lo que es importante y dejar de lado lo que no funciona mucho o no es tan importante. Así que vamos viendo. El punto central en el que quiero enfocarme en este video es esta tendencia que de un tiempo a esta parte parece haber agarrado cierta fuerza en la astrología, sobre todo en los textos más modernos, quizás en el material más moderno, que es esta cosa de equiparar un planeta en un signo con un planeta en una casa, hacer una especie de analogía o equiparación que diluye un poco las diferencias, como que lo presenta como que casi fuera la misma cosa. Cosas como la del título o ejemplos similares. Por ejemplo, a ver, puede ser, qué sé yo, Venus en Capricornio, análogo Venus en casa 10, análogo Venus aspecto con Saturno. Cosas de ese estilo. Júpiter en, qué sé yo, Júpiter en casa 4, análogo Júpiter en Cáncer, análogo Júpiter aspecto con la Luna. ¿Se entiende? Ese tipo de, digamos, de enfoque que se puso quizás más en boga en este último tiempo y en realidad puede dar lugar a mucha confusión y a mucho enredo de cosas que al menos personalmente diría considero tener muy claras y diferenciar también muy claramente dónde puede haber una analogía y dónde no, pero siempre teniendo en claro que estamos hablando de conceptos diferentes. A ver, en concreto, me explico, me refiero. Los conceptos de signo y casa no son, digamos, una analogía, son cosas totalmente diferentes que sí, que tienen, en la astrología moderna contamos con ellos contamos con una cierta relación entre ellos, pero hay que explicar muy bien esta relación para nunca confundir esos conceptos. Una vez que tenemos esto muy claro, ahí es que podemos a veces trabajar con un poquito de libertad en estas cosas, pero siempre, no, siempre viendo la diferencia porque estamos trabajando con conceptos diferentes. O sea, un planeta en un signo no tiene nada que ver con un planeta en una casa. En principio no tiene nada que ver. Luego ocurre que con la práctica, con la experiencia, a veces vemos cosas que se parecen, pero algunas cosas pueden parecerse aquí y allá y otras no. Pero esto no nos puede llevar a confundir los conceptos jamás. Planeta en signo con planeta en casa. Eso es lo que quiero
destacar. Eso es lo primero que yo quiero mencionar. Así que ahora vamos a ir explayándonos un poquito en eso para que se entienda esto que al principio parece un poco una sopa, un revoltijo. Vamos viendo entonces. Recordemos que los signos representan toda esta rueda de procesos que comienza en Aries, termina en Piscis para comenzar en Aries nuevamente como espiral, una rueda de procesos zodiacales donde cada signo tiene su función, tiene su algo característico. Alguien pudiera decir tiene su cualidad energética, incluso podríamos decir característica, apunta a algo. Por lo tanto, no son comparables, no son, digamos, sopesables, uno es mejor que otro, uno es peor que otro, cada uno tiene su función específica. De eso ya hice dos videos, o sea, un video en dos partes, que los voy dejando por aquí, donde está todo eso explicado en detalle para no ir de nuevo a todo aquello. Entonces cada signo tiene su función, su cualidad. Por eso, por ejemplo, para mí, no tiene ningún sentido esas cosas que se dicen que si un planeta, por ejemplo, está en el grado 29 de un signo, es como que ya está en el otro. No, porque bajo mi punto de vista eso no tiene sentido. Porque un signo es una función específica, o sea, no es otra función, no hay una zona gris ahí. Es como algo bastante definido esa función y no se traslapa con otra. Algo distinto, sin embargo, ocurre con el concepto de las casas, que las casas es algo mucho más, podríamos decir, a ver, para que se entienda, ligado a la geografía local, ligado mucho más de cerca al observador, por cómo se construyen los sistemas de casas. Bueno, la mayoría va a usar sistema Placidus, que es el más usado, el que está por defecto generalmente en las cartas natales de los sitios web y todo esto. Pero en general el concepto de casa hace referencia mucho a la geografía, al punto de vista, a cómo impacta, digamos, digamos, la función, las energías zodiacales dentro del espacio más local, o sea, dicho de la persona, del observador, que está parado sobre un horizonte, tiene un punto de máxima, digamos, de máxima circunferencia en el cielo local arriba, tiene unas partes que quedan por debajo del horizonte, puntos cardinales, etcétera, etcétera, como se ve en la imagen, que no voy a entrar a explicar nada de esto, pero simplemente quédense con la idea de que las casas son algo mucho más, digamos, más elástico en ese sentido y mucho más concreto también. Algo que es como decir, recordemos que la casa representa, seguramente esto ya lo han escuchado, los distintos escenarios, ámbitos de experiencia en la vida, que es como las puertas de entrada por donde podemos encontrarnos aquello que representa el planeta que está en esa casa. Y si no hay planetas, el signo. Entonces es como una puerta de entrada donde esa función del planeta y todo lo que ella representa, todo lo que asociamos con esa función, la función de Ariana, Taurina, etcétera, Geminiana, o del planeta, el qué que representa el planeta. Recuerden que los planetas representan mucho el qué: Mercurio, la mente, la comunicación, etcétera; Marte, la acción, el deseo, la defensa, etcétera. Ese qué, si ese planeta está en una casa, esa es como la puerta de entrada, donde baja a tierra eso, donde a lo mejor en nuestro proyecto de vida nos encontramos más de primera mano con esta, digamos, con esa función, con ese planeta, con esos qué, de la forma que indica el signo. El signo es el cómo. El signo es como un filtro, vamos a decir, a través del cual el planeta, el qué, que es el planeta, opera. Por ejemplo, si yo tengo un Mercurio, ¿cuál es el qué de Mercurio? Hay varios qué: comunicación, movimiento de información, desplazamiento, mente. Tomemos uno, la comunicación. Ese es el qué. Si ese Mercurio está en un signo, el cómo, por ejemplo el signo de Piscis, sería como un Mercurio operando a través del filtro de Piscis. El cuerpo, lo duro, vamos a decir, lo sólido, vamos a llamarle así entre comillas, es el planeta, es como el cuerpo que está ahí. El signo sería el filtro, el cómo, de qué manera ese planeta opera a través de ese filtro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un Mercurio en Piscis, es decir, mi mente, mi comunicación, que es lo que estábamos hablando, opera de qué manera? Pisciana. ¿Y cómo sería eso? Operar de manera pisciana. Bueno, puede ser una comunicación, a lo mejor, que puede ser a veces fácil que tenga una visión más holística, más universalista, a veces más dispersa, a veces que se va más fácilmente a niveles más intuitivos, imaginativos, que analíticos, o que concretos, o que racionales, por ejemplo, por decir solo dos o tres cosas. A lo mejor es fácil que cuando yo trato de comunicar algo, en mi mente aparezcan muchas cosas relacionadas y todo está relacionado con todo. Clásico el Mercurio de Piscis, que tiende a relacionar todo con todo, y a veces le cuesta
ver los límites de las cosas, de las formas, para llegar a un análisis más concreto, racional, analítico, como sería su opuesto complementario Virgo, el signo que está al frente. Se fijan, entonces el signo me va a dar, ahí dije dos o tres cositas, acerca de cómo podría ser esa relación de planeta, el qué, con el signo, el cómo. Entonces, estoy siendo lo más pedagógico que puedo porque este canal está orientado a eso. A mí me gusta la pedagogía, por eso hago cursos donde explicamos todo esto en detalle, a fondo, pero me gusta ese enfoque. Entonces, eso sería el planeta en el signo, el qué y el cómo. Ahora, por otro lado, lo que decía, las casas representan más como el dónde, los escenarios, ámbitos de la vida, por donde esa función, ese planeta y esa función, ese qué, ese cómo, todo eso, puede ser que en nuestro proyecto de vida, o sea, en nuestra carta natal, nos encontremos eso más de primera mano. Ahí hay un punto de entrada, una bajada a tierra, a lo mejor de esas cosas. Por más que hay unas casas que parece que no, que difícil bajarlas a tierra, como la 12 por ejemplo, la 8 que uno dice, casa 12 el inconsciente, los mundos más, o sea, digamos, los aspectos más sutiles del psiquismo, ¿qué será eso? ¿Cómo bajo a tierra eso? Sí, ese es otro tema. Hay un video también acá de Casa 12 donde algunas cositas de eso mencionamos. Pero en general las casas podemos, considerémoslas como en los lugares, los ámbitos, los escenarios donde eso baja a tierra, donde a lo mejor yo entro en contacto con ese planeta, con esa función. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un Plutón en casa 7 quiere decir que cuando me vinculo, cuando hago relaciones, en las relaciones, los vínculos cercanos, porque eso es la casa 7 el ámbito de las relaciones, vínculos, intercambios cercanos, con, por ejemplo, caso clásico de la casa 7 la pareja. Entonces quiere decir que cuando yo entro en esos escenarios, en esos vínculos, ahí me voy a encontrar a lo mejor lo que representa Plutón. Ahí puede ser que tenga una experiencia más de primera mano de lo que representa Plutón. Por eso cuando uno estudia Plutón puede entender qué puede significar eso, qué tipo de vínculos podían ser, qué tipo de características pueden aparecer con frecuencia en estos vínculos. Bueno, con un Plutón en la casa 7 pueden ser vínculos muy transformadores, pueden ser vínculos intensos, pueden ser vínculos donde se vehiculiza mucho contenido psíquico que está oculto, que está ahí como sin elaborar y hay que entender qué es lo que pasa. Puede haber mucha, a veces pasión, a veces intensidad, que uno dice, uff, este tipo de relaciones a uno lo dan vuelta, etcétera, etcétera. Ese es el escenario donde yo me topo con, digamos, es una puerta de entrada a lo que representa el planeta, que obviamente que no va a ser la única, pero puede ser un lugar destacado en nuestra carta natal. Porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, la luna en la casa 4 por decir algo, en el hogar, la casa 4 el hogar, mi intimidad emocional, yo no siento solo emociones cuando estoy en el hogar y mi intimidad emocional, que eso es la luna, el mundo emocional. Yo siento emociones, esté en la calle, esté haciendo cosas, esté durmiendo, bueno, durmiendo no, pero conscientemente por lo menos no. Pero esté en distintos escenarios, también hay un movimiento emocional. Entonces una casa representa un punto de entrada, de bajada a tierra, donde uno puede estar más en contacto quizás con eso. No es el único, por supuesto. Eh, o si no sé, si tengo un Mercurio en la casa 7 como decía, la casa de la pareja, de los intercambios, de las relaciones, no quiere decir que yo solo piense cuando active mi mente, Mercurio, mi comunicación, solo cuando estoy con alguien. Obviamente que no. Pero es un punto destacado. Quiere decir que mis relaciones, mis vínculos, puede haber algo mercurial, tanto si soy yo el que encarno esa energía, lo mercurial, ese qué, ese cómo en el signo que esté ese Mercurio, como si yo siento que aparece en el vínculo esa energía, o viene del otro, de afuera, muy típico en la casa 7 la proyección, que a veces lo que está en mi carta lo vivo como si me lo aporta el otro, como si ese Mercurio me lo aportara el otro. ¿Se fijan? Entonces, lo que quiero resumir con todo esto es decir que no debemos confundir el concepto de signo, que está muy orientado a una cierta función específica, con el concepto de casa, que casa está orientado a un escenario. Ahora viene, bueno, el quid del asunto, como diríamos. ¿Cómo engranamos una cosa con la otra? ¿Qué pasa acá cuando tenemos que hablar de planetas en signos y en casas? Tenemos que entender que en astrología moderna suele pensarse en términos de una cierta analogía, un cierto paralelismo entre lo que es la rueda zodiacal de los 12 signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, con la rueda de las 12 casas, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, etcétera. Entonces de ahí aparecen cosas como que
bueno, no sé, la casa 2 me evoca más o menos a lo taurino en ciertas cosas, desde un punto de vista analógico, que la casa 3 más o menos a lo geminiano en ciertas cosas, punto de vista analógico, la casa 4 a lo canceriano en ciertas cosas, de un punto de vista analógico y todo esto. Y de ahí a decir por ejemplo, Venus en la casa 3 es igual que Venus en Géminis, igual que Venus en aspecto con Mercurio, hay solo un paso. Un paso que nunca tendríamos que dar, creo yo. Con toda firmeza diría, yo nunca daría ese paso. Porque a mí me parece que eso ya es degenerar, deformar las cosas a un punto de vista que, o sea, digamos, a un nivel que ya no nos conviene, una sobresimplificación, una especie de enredo conceptual, una especie de, digamos, paso que no aclara en nada, digamos, y no favorece la interpretación de ninguna manera. Entonces es un paso que yo no sugiero ni aconsejo a nadie que lo dé. Es pensar en su mente de esa manera. Eso es lo primero. Lo primero que yo diría, espero que hasta acá se entienda. Cualquier cosa me lo escriben en los comentarios. Vamos a hacer un paréntesis con una cosa que si tú eres muy principiante en esto te puede confundir. Así que ahora empieza un paréntesis con respecto a eso, antes de continuar con el video. Bueno, el paréntesis que quiero comentar es que cuando tú ves una carta natal cualquiera, obviamente que no tienen por qué necesariamente coincidirte los signos con las casas como en el zodíaco en reposo, que se le llama, que es cuando aparece todo ordenadito. O sea, Aries coincidiendo con la casa 1, Tauro coincidiendo con la casa 2, Géminis coincidiendo con la casa 3, etcétera. Eso obviamente no tiene por qué ser así. Tú cuando ves una carta cualquiera, puedes tener cualquier signo en cualquier casa, porque va a depender de dónde está fijado los ejes, el ascendente, los ejes. Eso va a quedar, es como el cubo Rubik, va a quedar desarmadito. Entonces, cuando uno hace la lectura, uno va a ver que, por ejemplo, si yo miro, no sé, la casa 8, la cúspide, o sea, la línea donde empieza la casa 8, va a cruzar un signo, que no tiene por qué ser necesariamente el signo de Escorpio, puede ser cualquier otro. Entonces, ese signo va a ser importante para la lectura. Lo mismo, si yo tengo la casa, no sé, la casa 2, la cúspide de la casa 2, que es la línea donde empieza la casa y que cruza un signo, ese signo que cruza va a ser el que está en cúspide de esa casa 2 y va a ser importante para la lectura. Entonces es el signo que tengo que tomar en cuenta. ¿Se fijan? Esto no debemos de olvidarlo. Esto es algo básico, básico, pero lo menciono en caso que tú no lo sepas, para que no te enrede este video. Fin de paréntesis. Bueno, entonces, llegado a este punto, yo me preguntaría, ¿y esta especie de analogía? De que, bueno, que mira, podemos pensar una cierta analogía entre casa 1, Aries, entre casa 2, Tauro, teniendo en cuenta que estamos hablando de analogía entre cosas diferentes. Una vez más, soy muy pesado con lo mismo, porque no debemos olvidarnos de eso. ¿Tiene algún sentido o no? Bueno, yo esto prefiero explicarlo con un ejemplo para no alargar más el video en cosas teóricas. Expliquémoslo con algún par de ejemplos y creo que ahí nos vamos a entender mejor. Tomemos el título, sin ir más allá. Luna en Escorpio es lo mismo que Luna en casa 8, es lo mismo que Luna en aspecto a Plutón. Bueno, veamos. Luna en Escorpio significa que la Luna está operando a través, está operando a través del filtro de lo escorpiano. Básicamente eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, ¿qué representa la Luna? Muchas cosas. Tomemos dos o tres para simplificar esto al máximo. Nuestro mundo emocional inconsciente, consciente también, por supuesto, pero sobre todo esa parte inconsciente, lo que nos da seguridad emocional, lo que necesitamos a veces para sentirnos seguros emocionalmente, o donde sentimos que estamos pisando territorio emocionalmente seguro. Hay un video en el canal entero de la Luna en Escorpio, así que lo puedes ver para no tener que repetir todo. Eso sería la Luna operando en Escorpio. Ya sabemos que, por ejemplo, hay distintas dinámicas de la Luna en Escorpio. Un lugar de seguridad emocional, por ejemplo, es la intensidad, una cierta intensidad emocional para la Luna en Escorpio es un territorio conocido. Cuando la cosa está muy flat, muy plana, capaz que se puede inquietar, como que aquí pasa algo malo, o conmigo, o con el entorno, o afuera. Puede haber tener estas tendencias también como muy fusionales, muy como de querer agarrarse con algo, a alguien, como o todo o nada. Entonces, cuando no se logra esa fusión, digamos como que algo pasa. O al revés, cuando se logra, incluso después se quiere despegar del movimiento, porque aparece el clásico programación esta típica de la luna en Escorpio, que lo que me alimenta también me puede destruir, lo que me alimenta me intoxica. Entonces yo mismo llevo con la luna en Escorpio esa fusión a un grado como muy,
extremo para después como querer desapegarme de eso, pasar al otro extremo. El tema de los extremos es muy típico de la luna en Escorpio, manejarse con extremismos, el todo o la nada. Bueno, etcétera, etcétera. En ese video hay un montón de cosas, está todo en detalle. Lo que quiero decir es que pensemos, bueno, en algunas de estas cosas, luna en Escorpio. Pero ahora, una luna en la casa 8 es una luna que está en el escenario, digamos, en el ámbito de casa 8. ¿Qué significa que esté en el ámbito de casa 8? Algo que, por ejemplo, yo me he encontrado mucho en la práctica es que como la casa 8 es un escenario como de cierta retracción, retraimiento, ocultamiento, a veces tiene que ver con cosas que están a un nivel más profundo, están ahí enterradas, vamos a decir, un cierto nivel más profundo en el psiquismo. Pues no, la casa 8 no es solo sexo-muerte. Entonces, a veces las personas que tienen planetas en la casa 8, he visto que es como que el planeta está como medio retraído, está como medio para adentro. No necesariamente es lo mismo que timidez. Más que timidez, yo diría que la palabra exacta es esa, como una cierta retracción. Puede ser introversión también, que hace que a veces ese planeta, lo que representa el planeta, como que cueste expresarlo, sacarlo, exponerlo, manifestarlo. Por ejemplo, si tengo la luna en la casa 8, puede ser que todo mi mundo emocional, lo que yo realmente siento, lo que realmente a mí me pasa, yo me lo guarde, no lo saque, no lo exprese. Incluso si yo, puede ser que yo me dé cuenta y lo haga más o menos deliberadamente, o puede ser que ni me dé ni me dé cuenta yo mismo. O sea, de repente no sé bien qué me pasa, no sé bien qué siento. Ahí estoy a un nivel de mayor inconsciencia, capaz con respecto a mi mundo emocional. Pero pasa eso, suele pasar eso. Como que se guarda, como que ese planeta estuviera como, como para adentro. Y si la persona no hace un trabajo, quizás es como que le puede costar sacarlo, le puede costar expresarlo, o se siente bien ocultándolo. Por ejemplo, entonces una luna en casa 8 puede ser alguien que su mundo, su verdadero sentir lo oculta mucho, lo guarda mucho, o las emociones no las muestra fácilmente o no las expresa fácilmente, o quizás solo las expresa muy en confianza, necesita de mucha confianza quizás para expresarlo, son un tema más profundo la emoción. Eso sería, por ejemplo, un planeta en casa 8. Pero, eh, si está la luna en la casa 8, todo lo que representa la función lunar, cómo opera, lo que a mí me da seguridad emocional, cómo se mueve lo lunar, lo que para mí siento que me alimenta emocionalmente, me nutre emocionalmente, va a venir dado por el signo. O sea, por más que esté la luna en la casa 8, esa luna está en un signo. Entonces, el signo me va a dar el cómo. ¿Se fijan? Entonces jamás va a ser lo mismo la luna en la casa 8 que la luna en Escorpio. La luna en Escorpio tiene esa manera escorpiana de mover lo emocional, de vincularse con lo emocional. Con todo lo que vean el video y ahí lo explicamos en detalle. En cambio, si está la luna en la casa 8, por otro lado, sí, puede ser que al estar en el escenario de la casa 8 tenga eso de que esté, digamos, más hacia adentro, que también a veces lo solemos encontrar en las lunas en Escorpio. Las lunas en Escorpio pueden ser muy buenas controlando sus emociones. O sea, tener bastante como esta cosa de que pueda estar pasando a nivel emocional una verdadera turbulencia interna, pero la luna en Escorpio, si no lo desea o si no lo quiere mostrar, es muy buena haciendo como que no le pasa nada. O sea, como que cara de póker. Como que la persona está cara de póker y por dentro le pasa de todo. Entonces ahí puede haber un punto en común, se fijan, una analogía entre la luna en Escorpio y la luna en la casa 8. Capaz que otro tanto podría ocurrir con la luna respecto a Plutón, por ahí en algún caso habría que ver según qué aspectos, según qué cosas, pero no es lo mismo, porque esa analogía llega hasta ciertos puntos, nada más, y en otros no tienen nada que ver. La luna en la casa 8 va a estar en un signo, que no va a ser el mismo signo de Escorpio, porque ahí sería redundante con el ejemplo y estaríamos hablando de lo mismo, ¿verdad? La luna en la casa 8 va a estar en un signo, cualquiera, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y ese signo me va a determinar la forma en que se mueve el mundo emocional. Al estar en casa 8, digamos, podríamos decir la casa 8 le ayuda como le aporta, si se quieren, digamos así, esa cualidad, más de introversión, muchas veces de cierta profundidad, a veces como de cierta capa inconsciente en lo emocional que es importante aprender a conocer. Eso viene dado por casa 8, pero lo demás viene dado por el signo. No sé si se entiende, espero que se entienda. Para diferenciar que no es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Hay ciertos aspectos
que uno cuando va conociendo signos y casas, puede decir, mira, sí, acá hay algunas cositas que se parecen, puede haber una cierta analogía incluso, pero hay otros que son muy diferentes y nunca, otra vez, debemos confundir los conceptos. Por eso esto es un poco un arte, por eso hay que estudiarlo, porque uno estas cosas las aprende haciendo, o sea, es más difícil capaz que yo les trate de explicar acá que hacerlo. Cuando uno toma cartas, está en un curso, ve las cartas, ve los ejemplos, conoce a las personas, entonces ahí uno lo entiende fácil, es más fácil. Así que para no enrollarme más, veamos otro par de ejemplos, a ver si se va aclarando un poquito más esto. Veamos, por ejemplo, Venus en Acuario. ¿Es lo mismo que Venus en casa 11? ¿O que Venus en aspecto con Urano? Bueno, eh, hasta cierto punto, a veces uno podría pensar en cierta analogía, pero también hay muchas diferencias. Por ejemplo, un Venus en Acuario sería Venus operando, Venus el qué es Venus. Venus representa la manera en que uno se abre al contacto con el mundo. Es un planeta más receptivo, que marca una apertura. En la astrología moderna, Venus se asocia también con los recursos que uno tiene, que uno puede poner en movimiento, como lo que uno también le puede parecer deseable como recurso, tener o gestionar o manejar. Por eso Venus se asocia también con el concepto de valor, de valía, de autoestima. En la astrología más de alcoba, podríamos decir, obviamente Venus se asocia con lo que a uno le podría llamar la atención, gustar o excitar, por ejemplo, pensando en parejas sexoafectivas, algo de este estilo. Bueno, tomemos uno o dos cosas nada más para simplificar. Un Venus en Acuario, por ejemplo, hablemos del plan pareja que nunca falla porque eso es lo que todo el mundo medio que entiende. Un Venus en Acuario, o sea, Venus operando a través del filtro de lo acuariano, el qué, Venus operando a través del cómo, acuariano, podría ser un Venus que, por ejemplo, lo que le parezca atractivo o deseable en una relación, por ejemplo, pensemos de pareja, sea una cierta libertad, una cierta impredecibilidad, Acuario. Como que no haya mucho una estructura que termine de configurar de manera definitiva esa Venus. Por ejemplo, una estructura podría ser un tipo de relación, un formalismo, este tipo de cosas. Recuerden que la función de lo acuariano es muy desestructurante, muy de no quedar nunca enganchada del todo en una estructura y armar vacíos en la estructura. Entonces, un Venus en Acuario, por ejemplo, podría ser una persona que dice, esto de las relaciones tradicionales o los modos o las estructuras tradicionales de relación no me gustan para nada, no los considero atractivos. Ahí está Venus, no me gustan. No es algo que a mí me llame, me atraiga. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un Venus en Acuario, las formas, las maneras. Eh, También podría pasar que con un Venus en Acuario, de alguna manera, uno está abierto, digamos, a un cierto intercambio más horizontal en ese tipo de vínculo. Por ejemplo, una amistad. O sea, dicho de otra manera, con Venus en Acuario no es raro que la persona te diga cosas como, sí, yo me hice amigo de la persona que después fue mi pareja. O me hice amiga de la persona que después fue mi pareja. Como que parten las cosas a veces por la amistad, por este vínculo más horizontal típico de lo acuariano, que después puede pasar otra cosa, como algo romántico. Bueno, este último punto podría ser algo que podríamos pensar de un Venus en la casa 11, que está en el escenario de la casa 11. La amistad, los grupos, los pares, digamos las relaciones horizontales, donde no hay una jerarquía. Bueno, tener un Venus en la casa 11 eh, podría ser que uno, como el planeta está ahí, Venus, está abierto, digamos, más receptivo, o ahí se juega Venus. Ahí en la casa 11 me encuentro capaz que más fácilmente a Venus. O sea, cuando estoy a lo mejor con mis pares, cuando estoy en amistades, en entornos de, digamos, más de tejido social, todo esto es la casa 11, puede ser que ahí tenga un contacto más de primera mano o más destacado con lo venusino. Por ejemplo, ahí me podría enamorar. Un Venus en la casa 11, receta clásica del libro, te dirían capaz que cuando entre las amistades o cuando en la vida social o en los colectivos o en las relaciones horizontales, capaz que ahí te encuentras a Venus, te encuentras algo que te atrae, que te gusta. Ahí está el planeta, ¿se fijan? Entonces, una persona que tiene un Venus en la casa 11, capaz que podría decir, sí, mira, empezamos como amistad, pero después pasamos a algo más, algún tipo de relación de pareja. Ese punto podría, por ejemplo, tener una cierta analogía, si se quiere, con el Venus en Acuario. Pero la manera en que opera Venus no viene dada por la casa 11, viene dada por Acuario, en el caso del Venus de Acuario. ¿Se fijan? ¿Se entiende?
O sea, el Venus en la casa 11 va a estar en otro signo, va a estar en cualquier signo. Y eso me va a dar la manera de operar de ese Venus. El escenario, hasta cierto punto podríamos ver algunas cositas que pueden tener alguna analogía y otras no, y otras van a ser muy distintas. Entonces esa diferencia hay que tenerla muy clara. Espero que se entienda todo esto, lo que estoy diciendo. Se fijan, esto requiere como cierto estudio, requiere como ya tener muy en claro cierta base, signos, planetas y casas, para irlo comprendiendo mejor y ver las sutilezas o no tan sutilezas de todo esto. Otro ejemplo, vamos de nuevo con la casa 8. Sol en casa 8 es lo mismo que un Sol en Escorpio, Sol en aspecto con Plutón. Mm, Una cosa que yo me he encontrado en la práctica, por ejemplo, soles en casa 8 y soles en casa 12 también he visto bastante, en menor medida quizá el sol en casa 4, pero sobre todo en 8 y en 12, es que, pensemos en 8 para enfocar, suele haber un registro complicado a veces de la figura paterna por el sol. Cuando el sol está en la casa 8 a veces se puede haber vivido la figura paterna como ausente, complejizada por ciertas cosas de la vida, como que hay, a ver, como que hay cierto registro a veces un poquito difícil, conflictivo, traumático en ocasiones con la figura paterna. No digo en todos los casos, pero esto se suele ver bastante. Pero esto no tiene por qué ocurrir con un sol en Escorpio, por ejemplo. Yo tengo un sol en Escorpio y a lo mejor nada que ver. ¿Se fijan? Ahí se ve un caso muy claro donde hay esa diferencia. Lo mismo sol en casa 12. He visto bastantes casos de sol en la casa 12. No digo todos, insisto, no hay que pensar capaz que tan absolutistamente. Pero he visto bastantes casos de la casa, sol en la casa 12 donde la persona siente o ha vivido alguna vivencia, digamos, de ausencia paterna. Porque el sol hace referencia un poco arquetípicamente más a lo paterno. Así como la luna hace referencia a lo materno. Entonces, eh, decía, he visto bastantes casos de sol en la casa 12 donde la persona se ha vivido como una ausencia de lo paterno, ya sea una ausencia literal, como decir mi padre se murió o se fue a cierta edad, cuando yo era chico o tenía no muchos años, se fue de casa, se separó o algo le pasó, o una ausencia en el sentido emocional, de que estaba, pero estaba como desdibujado, estaba como pintado, como se dice, ¿no? Como que no, emocionalmente no, o no estaba disponible, o no tenía claridad, no tenía potencia, no tenía fuerza. Esto, por ejemplo, Sol en casa 12, no tiene por qué ser necesariamente así con un Sol en Piscis. Puede que o sea, no le veo, digamos, por qué tendría que ocurrir. Se fijan, son cosas que en los hechos a veces se ven y que ponen un poco en tela de juicio toda esta cosa de hacer analogías muy literales. Otro más, Marte en Cáncer, ¿será lo mismo que un Marte en la casa 4? Vamos a pensarlo así para que se entienda la diferencia. Marte, el hacer, el actuar, el brazo ejecutor del Sol, la defensa, actuando de manera, ¿de qué forma? ¿Cómo? El cómo, Cáncer. Ah, bueno, capaz que un Marte, bueno, es un Marte de agua, canceriano, puede estar muy influido por la emoción, a lo mejor es una manera de actuar que está muy en línea con lo que se siente, el pensar, perdón, el sentir y el actuar Marte está muy condicionado por el sentir, al estar en el signo de Cáncer. Puede ser un Marte que puede tener como una cierta facilidad para actuar cuando siente que hay algo que emocionalmente le produce inquietud o que los seres queridos, digamos, están pasando alguna situación difícil, puede ser que sea más tendiente a actuar, por ejemplo, por decir algo. Sin embargo, por otro lado, si yo tengo Marte en la casa 4 puede ser, por ejemplo, que tenga mucha actividad, Marte, hacer muchas cosas. Por ejemplo, trabajo. Marte se relaciona también con trabajo en el hogar. Casa 4. En el escenario del hogar, ahí me encuentro Marte. Ahí me encuentro actividad. Ahí me encuentro cosas que hacer. Por ejemplo, un Marte en la casa 4 puede ser que yo trabaje en el hogar o desde el hogar. Casos así hay, por supuesto. Y eso no tiene por qué ocurrir con un Marte de Cáncer. ¿Se fijan? O sea, tener un Marte en la casa 4 puede significar algo como eso, o puede ser una circunstancia asociada a tener Marte en ese escenario, pero tener un Marte en Cáncer, no. O sea, nada que ver. ¿Se fijan? Entonces no tenemos como que mezclar todo, meterlo todo en la licuadora, como creo que dije, y sacar siempre lo mismo. Tenemos que distinguir un poquito.
Un último, capaz para redondear. Bueno, Sol en la casa 9 igual a un Sol en Sagitario, Sol en aspecto con Júpiter. Bueno, a esta altura ya la respuesta que tendríamos que tener es no, jamás. Porque un Sol que está en la casa 9 va a estar en un signo. Y ese signo me va a decir el cómo se tiende a construir la identidad de la que habla lo solar. Ese signo es clave. Entonces jamás va a ser igual un Sol en la casa 9 a un signo en Sagitario. Por más que, perdón, a un Sol en Sagitario. Por más que haya cierto similitud analógicamente hablando en ciertas cosas, que hasta cierto punto algo de eso podría llegar a ver, pero no va a ser lo mismo. Por ejemplo, un Sol en casa 9 habla de que el Sol, o sea, un núcleo organizador de nuestra identidad, está en el escenario de la casa 9. Bueno, puede ser una identidad que siempre está buscando aprender, ir más allá. Eso, o sea, la casa 9, conocer, aprendizaje. Puede ser que se identifica mucho con sus principios, con su moral, con su filosofía, con este tipo de cosas que sí, esos tipos de cosas nos pueden hablar analógicamente de algunas cosas que asociamos a Sagitario. Que se identifique ese Sol como está en ese escenario, pero eso es lo que tenemos que entender, que como está en ese escenario, puede ser que ese tipo de cosas, por ejemplo, principios, moral, analogía, creencias, las cosas a las que le haya sentido, estén bastante engranadas en su identidad, al punto que incluso puede ser una persona que cuando se desequilibra se va al dogma. Lo que yo digo es así, esta es la realidad y no es de otra forma, y esa cosa tajante categórica, que también puede llegar a ocurrir en un desequilibrio de una persona que tiene un Sol en Sagitario, por ejemplo. Sol en Sagitario en desequilibrio es como que deja de tener esa función sagitariana, el cómo sagitariano, de ir de lo conocido a lo desconocido, de la famosa expansión, sino que se queda fijo. Esto que yo creo, estos principios, estas creencias, estos valores, esta moral, es la verdad. Y hasta aquí me quedé, se congela. Entonces ahí sí puede haber un punto de analogía entre uno y otro, entre Sol en casa 9 y Sol en Sagitario. Pero el Sol en casa 9 va a estar en otro signo. Entonces, solo el escenario, de alguna manera, es la forma en que el escenario podría llegar a condicionar algunas cosas, pero el actor funciona de otra manera, está en otro signo. Por más que en algunas cositas haya una cierta analogía, el resto puede no tener nada que ver. ¿Se fijan? Espero que se entienda un poco el dilema. Que este sistema, y aquí con esto ya quiero ir sintetizando todos estos ejemplos, como llegar a una especie de mini conclusión. Que este sistema de la analogía, no, yo no lo descartaría del todo, pero siempre teniendo en claro de que estamos hablando de conceptos totalmente diferentes, siempre teniendo en claro de que son cosas diferentes, pero que en algunas cositas aquí y allá podemos a veces hablar de una analogía. Pero eso no es lo mismo que meter todo en la misma caja, todo en la misma bolsa y hacer, digamos, un enredo, una sopa que sale todo igual. Y decimos estas cosas de que el sol en la casa 9 es análogo al sol en Sagitario, es análogo al sol con Júpiter. No, yo siempre sugiero estudiar esas cosas por separado. O sea que tú estudies bien el sol en la casa 9, estudias bien el sol en Júpiter, o estudias bien qué pasa cuando hay mucho jupiterianismo asociado al sol por un aspecto u otra cosa. Eso puede ser después. Por separado, antes de sacar conclusiones, no que como que en tu mente equipares que es todo lo mismo, porque ahí te vas a comer una buena parte gracias a ese reduccionismo, te vas a comer una buena parte del provecho que le podemos sacar a la lectura de la carta viendo el detalle fino. Así es que ahora para concluir quiero decir algunas cositas para ir redondeando esto que espero que se vaya comprendiendo. Para aclarar esto, también te puede ayudar a pensar lo siguiente. Imagina que uno está en un escenario, por ejemplo, dando un discurso, en un contexto quizás más formal. Probablemente uno no va a hablar de la misma manera que hablaría con los amigos de toda la vida, ¿verdad? Uno capaz que se comporta de una manera más seria, más formal, distinto a cómo se comportaría, por ejemplo, si uno está en la casa, o en un bar, o en una fiesta. Bueno, con las casas pasa algo similar. Son como escenarios que de alguna manera pueden estar dando cierto marco, condicionando, influyendo, si se quiere ver así, cómo se expresa ese planeta en ese signo. O sea, si yo estoy en un escenario, estoy en una fiesta, estoy en mi casa, soy la misma persona. Pero algo de ese escenario, de alguna manera, hay un ida y vuelta, ¿viste? Como una especie de condicionamiento en la conducta, quizás. Entonces, algo muy similar puede ser lo que ocurre con las casas con respecto a pensar en el signo del planeta. Está el planeta en el signo,
Pero el escenario le puede dar, como digo, ese marco. ¿Se fijan? Y eso tampoco es algo inamovible. Eso es algo, esa es la gracia de la astrología también. Uno puede, si toma conciencia de esas cosas, también puede tomar decisiones. Por ejemplo, si yo veo que tengo un Marte en la casa 8 y me cuesta defenderme, acuérdense lo que dije de los planetas en la casa 8, a lo mejor me cuesta marcar límites, porque como Marte está en la casa 8, Marte la defensa, el actuar, es como que lo tengo como guardado, no me defiendo, me callo, me evado, no saco la espada, no saco Marte. Entonces, bueno, si me doy cuenta de eso, no es para decir, ah, bueno, tengo Marte en la casa 8, ¿qué le voy a hacer? Estoy condenado a que esto siga así. No, la idea justamente es uno dinamizar eso, es decir, que si el escenario veo que también me condiciona de unas maneras que yo digo no es tan bien para mí, yo tendría que aprender a sacar lo que tiene que ver con Marte, actuar cuando necesito actuar, defenderme cuando necesito defenderme, marcar límites cuando necesito marcar límites. Bueno, lo puedo hacer, es un trabajo, quizás me va a costar, pero lo puedo ir haciendo. Entonces no hay que ver la carta tampoco como esa cosa determinista, ¿se fijan? Una cosa, todo lo que hemos hablado no quita esta otra, lo que dije, los escenarios no quita esto otro. Y para terminar, un tip que quería, a modo también de tip, especie de tip conclusión, que puede servir en ambos sentidos, de cómo encarar esto, cómo afrontar esto, sobre todo si tú eres autodidacta, tienes interés en estudiar, pero no tienes una formación sistematizada, porque ahí se va desarrollando todo esto, es, al menos lo que yo haría, sería partir viendo las cosas por separado. O sea, antes de pensar en ver qué podría ser un planeta en un signo y en una casa a la vez, por ejemplo, qué sé yo, Mercurio en Acuario en casa 6. Antes de pretender leer eso, si no tengo mucha idea, iría por pares. Vería primero los planetas en los signos. Por ejemplo, tomaría Mercurio y trataría de comprender cómo opera Mercurio a través de los 12 signos, los 12 comos, toda esa función. Y una vez que maneje eso, que lo tenga bien metido, vamos a decir, en mi mente, ahí no lo vería todavía con las tres cosas, signo, planeta, casa. Ahí vería, por ejemplo, Mercurio ahora en las casas, que de hecho es lo que hacemos acá en el curso. Acá en el curso de la astrología, la formación, que si te interesa puedes contactarte, nosotros lo vemos así. Vemos los planetas en signo, luego vemos los planetas en casas, y así ver el contraste, las posibles similitudes, entre comillas, analogías y contraste entre una cosa y otra, y eso te va a sacar, te va a hacer pensar y te van a surgir muchas dudas. Y ahí es donde se va aclarando esto. Y una vez que recién tenemos eso, vemos el planeta ya cuando pasamos a la lectura de cartas simultáneamente, en signo y en casa. Entonces, si tú te quieres saltar pasos y te quieres ir directo a planeta en signo y casa y no tienes todo lo anterior claro, pueden aparecer muchas lagunas, muchas dudas, muchas cosas que a veces enredan y uno puede terminar enredándose en una, digamos, en un ovillo del que le va a costar salir. Entonces, el tip que yo te daría sería ese. Trata de ver primero, o sea, primero el ABC, signos, planetas y casas, en lo básico, básico, básico. Una vez que se tiene eso, tratar de ver planetas en signos primero. Y una vez que eso uno lo maneje bien, lo entienda, como que ya lo tiene bastante suelto en la mente, planetas en casas. Y una vez que también eso uno lo tiene ya masticado, elaborado y ve las similitudes posibles y diferencias con el planeta en el signo, ahí empezar recién a juntar planeta en signo y casa, que es la base de la lectura de la carta ya completa. Por eso acá en el curso nos tomamos un tiempo para que la base esté bien construida, para que resista después lo que tiene que resistir cuando leemos una carta. Que ya tenemos que, para leer una carta tú tienes que tener todo eso, digamos así, bastante claro. Tener por lo menos ideas bastante claras, porque si no, ahí es cuando las personas a veces se trancan y se asustan y dicen, no, esto no hay por dónde agarrarlo. Pero claro, no es que sea imposible, ni mucho menos, obviamente, sino que tienes que tener tu base bien construida y a prueba de balas, como se dice. Y una vez que tengas eso, lo demás se te va a ir abriendo de manera, no digo quizás fácil, porque hay que meterle estudio, trabajo, experiencia, pero te vas haciendo camino y vas a ver cómo lo vas entendiendo. Entonces, bueno, dicho eso, dejo este video hasta acá. Espero que se haya entendido por lo menos la idea esencial que he intentado transmitir. Cualquier cosa, cualquier duda, interrogante me la pueden dejar ahí en comentarios. Y si tienes interés de participar en los cursos de manera personalizada, también te dejo abajo los enlaces para, digamos, contactarme
porque ahí es donde vemos estas cosas a fondo. Bueno, un gran abrazo y que estés muy muy bien. Chao, chao.